Este gobierno capta a la perfección los sentires. Lo que se puede, lo que no, a esta altura no interesa. Importa que se siente. Notable, pues manejan la agenda emocional. Nos da la sensación en QR que esta usuaria de la red X da en la tecla. En el momento en que definitivamente los consensos en una sociedad los logremos solamente por emocionalidad y no por ideas, sino por argumentos, es un momento en el que la democracia va a estar profundamente deteriorada, más de lo que probablemente esté ahora. Debemos tener dictamen para prevenir el flagelo de la ludopatía en miles y miles de pibes. De qué manera regular las plataformas y el juego online. Lo que nosotros establecemos es la prohibición total de todo tipo de publicidad directa e indirecta. Yo no soy abogada, pero vos me preguntás a mí, leo la ley 24.018 y me doy cuenta que el único caso donde está previsto que no se otorgue una jubilación o pensión de estas características es cuando un expresidente, por ejemplo, o un juez de la Corte, por ejemplo, fue removido por juicio político. El momento de las explosiones en la Plaza de los Tres Poderes, cerca del Parlamento brasileño, cerca del Superior Tribunal de Justicia. El autor del atentado, alguien apodado Tío Franza, fue candidato a concejal por el partido de Jair Bolsonaro en 2020. Su objetivo era atacar al Supremo Tribunal Federal. Somos muy claros y nos corremos de cualquier tipo de generalidad o vaguedad, porque no queremos dejar librado esto a la futura reglamentación con un secretario de niñez que viene de ser representante de una empresa del juego a nivel internacional. ¿Quiénes integran ese tribunal de honor? ¿Vos, tu hermana y Adorni? La verdad es que si hacen un concurso para ver quién es más burro, salen empatados. Y Cristina, además, por lo que hemos consultado, tiene razón en términos legales. Pero acá no importa. Eso es parte del problema. Si quieren, olvídense de Cristina, olvídense de Milei. Piensen en la manera que estamos discutiendo, cómo se va modelando el debate político en la Argentina. El gobierno maneja muy hábilmente la emocionalidad de este momento de la Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR. Gracias por estar allí. 9 de la noche, ya cerrando la semana, se viene un fin de largo, así que, insisto, gracias por compartir las historias que vamos a poner en juego esta noche aquí en QR. QR de viernes. Siempre interesante, recordando que en la Argentina, aunque sea viernes, pasan cosas y muchas. Por ejemplo, el gobierno, recién lo charlamos con Gonzalo Prado, el gobierno puso arriba de la mesa la reforma, una reforma política. Dice, voy a sacar las PASO y además los partidos políticos van a tener que cambiar su manera de representación para poder participar de las elecciones. ¿Cuánto tiene que ver esto con las disputas que hay por el tema presupuesto? Y muchos gobernadores enojados con el gobierno que sacarían un presupuesto propio. Y el gobierno dice, ah, sí, mira, elimino las PASO, que siempre benefician a la oposición. En un ratito lo hablamos con la mesa, por supuesto. Bueno, también sacó distinto tipo de impuestos para las compras en el exterior, apuntándole a la clase media seguramente. Es más, con un discurso que dice, para que todos puedan comprar, aunque no puedan viajar al exterior, puedan comprar esos regalos, esos bienes, evidentemente tratando de conectar con un sector, pero que está empobrecido. ¿Con qué dólares o con qué plata esos sectores van a comprar todo eso? Preguntas que nos vamos a hacer también aquí. Hoy viene Pablo Abeluto. Vamos a charlar con el ex secretario de Cultura de Mauricio Macri, muy crítico del gobierno de Milei y también muy crítico de Macri. Vamos a preguntarle qué es lo que está viendo, qué es lo que más le preocupa del gobierno de Javier Milei, y una pregunta que empieza a parecer muy fuerte y a sonar muy fuerte, no solamente en la Argentina, sino en distintos organismos internacionales. ¿Quién le pone límites al gobierno cuando avanza sobre las instituciones y sobre cosas que han sido muy costosas de conquistar? ¿Por qué digo esto? Porque se realizó una reunión en la Conferencia Interamericana de Derechos Humanos. No es conferencia, es Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gracias Martín, donde le dieron a la Argentina una cosa inédita, 3 instancias distintas para contar qué es lo que está pasando. Respecto de los sectores de la economía popular, respecto de las violencias de género y respecto de la política de memoria y verdad y justicia, es decir, respecto de las políticas por derechos humanos. Argentina está obligada a cumplir con esas normas, con esos valores. Bueno, Argentina no los cumple. No hubo mucha trascendencia de esto, pero esto ocurrió. Estuvo Martín Cohen, por ejemplo, hablando allí en Washington. Y aquí la pregunta que se hace también es, ¿a quién le está faltando reflejo? ¿Al Poder Judicial para frenar las cosas que el gobierno
dice, yo puedo hacer, aunque no tenga los votos en el Congreso, aunque no se pueda, aunque las leyes digan otra cosa, yo lo hago igual. Y le va muy bien al gobierno con eso. Lo vamos a charlar también esto con Pablo Abeluto. Viene Washington Uranga, periodista especializado en temas eclesiásticos. ¿Por qué? Porque la Iglesia cambió autoridades y una frase muy fuerte directamente al gobierno de Javier Milei. Cualquier reforma económica tiene que ser con la gente adentro, dijo Marcelo Colombo, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Hablaremos de consumo, de todos los temas que solemos hablar en QR. Bienvenidas, bienvenidos. Estas son las voces del día. Javier, I'd like to congratulate you on the job you've done for Argentina. Your speech was beautiful, but the job you've done is incredible. Make Argentina great again. You know, MAGA. He's a MAGA person. Claramente una reunión, digamos un encuentro entre dos personas que son amigos, se respetan y que tienen una gran afinidad y tienen una visión conjunta de cuáles son los caminos para las soluciones y mejorar la vida de todos los estadounidenses, los argentinos y el mundo. A Axel hay que defenderlo, cuidarlo, no hay que ni atacarlo ni limarlo. Es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde hicimos campaña por él, donde estamos orgullosos de la gestión que hace, donde debido a las políticas del gobierno de Milei va a tener y tiene muchísimos problemas que trata de resolver. Este proyecto propone eliminar el régimen de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el régimen más conocido como PASO, modificar la ley orgánica de partidos políticos y modificar el sistema de financiamiento de los mismos. La economía está al servicio del hombre. Evidentemente hay una apuesta fuerte a ordenar la economía, a ver cómo se gasta la plata, a priorizar los puntos de los gastos. Lo que sí es importante es que todo lo que sea reforma económica siempre sea con la gente adentro y no con la gente afuera. Absolutely, but also commercial, cultural, diplomatic and military. Thank you very much. Pretender que ciertas cosas no se han contado cuando sí se han contado, o que no se han discutido cuando sí se han discutido, o que se han meramente impuesto cuando en verdad se han debatido y fundamentado, significa ni más ni menos que eso, dar a ignorar algo. Ahora anda con Elon Musk, nuestro presidente de la nación. Doy cambio, 150.000 fotos con Elon Musk por una sola con una pyme bonaerense. Muy buenas noches, Martín Granowski, muy buenas noches, Fer Cerolini. ¿Cómo están? ¿Cómo ¿Qué estás? dicen? ¿Bien? ¿Qué cuentan? Bien. Muy bueno el ya está que le puso Woody. Abrazo grande, querido Woody. Ya está, decía mi hijo a los 2 años. Ya está, le dijeron a Ya Milei está, para que decía se mi corra. hijo. Sí, exacto, de todas ya maneras, está, en un rato decía. lo vamos a hablar. Le Sí. fue muy bien a Milei en Estados Unidos, para su interés, para Sí, lo por que supuesto que sí, obvio. En un ratito lo vamos a conversar. Fer, me llamó la atención, tenía ganas de charlarlo con vos, porque el gobierno sale hoy por la tarde a decir, bueno, no hay más impuestos para compra al exterior. Ahí ampliamos libertades también, se quitan restricciones, cualquiera va a poder comprar los regalos que quiere. Hay algunos límites, ¿no? Todavía hay un límite de 400 para no pagar ciertos impuestos, si se paga el IVA. Se aumenta de $1.000 a $3.000 lo que se puede comprar. Bueno, también hay un aviso que me parece importante, Fer, que es que desaparece el impuesto país y no se va a agregar, por lo menos por ahora, algo que restrinja los gastos del exterior, y eso implica muchos dólares fuera. Sí, no está claro eso todavía, que no han dicho, nosotros no vamos a, algunas integrantes del equipo económico han dicho, nosotros no vamos a dilapidar los dólares, como diciendo que lo van a tratar de cuidar y que están viendo el formato en que ponerle para que... Por ahora nada. Por ahora nada, sí, por ahora nada. Igualmente con este acceso, con este precio del MEP, están como pensando que eso, el impuesto lo que va a perder es que vas a perder financiación, porque vos estás recaudando. Perdés recaudación. Claro, recaudación para el Estado. Y eso no sé cómo lo piensa suplir, además del tema... Bueno, ya lo avisó, ajuste. Sí, bueno. Recaudás sí. menos, no te alcanza el equilibrio fiscal. Está bien, más o menos, porque después ya le dio algunos, discrecionalmente a algunas provincias, las que lo ayudaron a sacar las votaciones estas que nadie quería votar, ya le dio ATN, o no sé cuál es el formato que se le dice
de la transferencias. La transferencia que le dan y ya salieron los otros 20 gobernadores. Cuando la frazada es corta, o se le destapa la cabeza o se le destapan los pies. Entonces van a salir todos a decirle, bueno, entonces mejor que recaude. Ahora, Fer, te hago una pregunta, porque yo escuché, no sé si leí por algún lado, que sacaban este impuesto país, pero para ciertas compras iban a subir inclusive el dólar que se iba a usar. Bueno, ¿está descartado eso, sabes? No está descartado. Todavía no hay nada. No hay anuncio. No hay anuncio, como tampoco... A ver, ayer hablamos de cómo se van achicando, hoy volvió a bajar un poquito el MEP, cómo se van achicando las brechas. La verdad que yo no sé, también vos decís, che, bueno, entonces pueden sacar el cepo ahora. Porque si justamente se le termina pegando, se termina casi anulando la brecha, ellos decían que era uno de los elementos esenciales para poder hacer. Ahora no tenés la plata, ahora tenemos algunas si no tenés los dólares, pero no vamos sabés. a escuchar a Adorni. Escuchen no solamente lo que dice, sino cómo lo dice. ¿Qué palabras utiliza? Dale. Les queremos comunicar que por decisión del Ministerio de Economía, liderado por supuesto, el ministro Luis Caputo, el gobierno resolvió eliminar impuestos para compras en el exterior. Esta medida va a entrar en vigencia a partir de diciembre. Tiene por objetivo que los argentinos puedan importar más productos a un mejor precio, especialmente aquellos ligados al sector tecnológico y textil, como sucede en los países normales, el tema que acá nos habíamos acostumbrado a ser un país anormal. Perdón, yo lo que quiero destacar acá... Pará, se calentó Fer, empezó a hablarle a Adorni mientras estaba el tape. Dale. Pero no, es que lo que está diciendo, como sucede en los países normales, están festejando el encuentro con Trump, que acaba de anunciar que va a poner un montón de impuestos a todo lo que venga de afuera. Es decir, no sé qué van a hacer. Estados Unidos no es un país normal. No es un país normal. Entonces, ¿cuáles son los países normales? Porque no estamos diciendo que lo hace un país que, bueno, si no, lo hace un país que es sospechado de socialista. Lo va a hacer Trump, que va a poner más impuestos que los que tenía Biden. Yo te voy a decir una cosa, yo te doy un ejemplo, pero creo que hay uno solo en toda América Latina. Chile. Y se terminó, ¿eh? ¿Chile en qué sentido? Es librecambista. Se terminó, no hay ninguno más. Sí, igual... No, pero no hay ninguno más, ¿eh? No, ni uno. Bueno, pero él no está hablando de Chile. No, pero hay uno solo, te quiero decir. O sea que, ahí vuelvo al dólar, me quedo con primero una definición que creo que está en el centro del mensaje político del gobierno. Dice, para que cualquiera pueda comprar lo que quiere, básicamente. Después hay algunas limitaciones, va de 1.000 a 3.000, algún tipo de restricciones efectivamente las hay, pero el mensaje del gobierno es a un sector que está enojado con el gobierno porque ayer lo veíamos, el que más sufrió, los sectores populares que están fuera del sistema y la clase media que se empobrece. Más todavía. Entonces, más no porque es como que me digas, bueno, che, la clase media al final termina comiendo, ¿no? Lo peor es el... No, por eso dije, los que están fuera del sistema. No, pero bueno, proporcionalmente la caída hoy es mayor en la clase media. En términos políticos, de a quién le está hablando, es un mensaje que evidentemente al gobierno le importa. Y la otra pregunta es, por los dólares. Argentina tiene, corregime, tiene restricciones cambiarias. Se le dice cepo, elemento de tortura, pero es una política económica. Tiene restricciones cambiarias porque no tiene los dólares suficientes para bancar ese tipo de... No es una perversión de otros gobiernos, es que no alcanzaban los dólares para poder hacer esas compras. Empezó, Pablo, alrededor del 2011 empieza la restricción en el tema de dólares y van 13 años con diferentes gobiernos. Bueno, esas restricciones empiezan porque también había un boom... No, se sacó. Durante el periodo de Macri se sacó, lo tuvo que volver a poner. Lo sacó cuando arrancó, porque Ojalá volviéramos al cepo original, a la restricción original. Nada más Cristina los carga, le dice, che, ¿se acuerdan que conmigo podían comprar 2.500 dólares, no 200? Exacto. Bueno, igualmente yo una vez me tuve una pelea. Pero ¿te acordás que lo que se restringió casi inmediatamente fueron las compras al exterior? Había un montón de plataformas que te vendían productos. Claro, pero eso está más hecho por una cuestión de proteger la industria que no... Ese es el otro elemento. Bueno, ahí está. El otro elemento es... O sea, quieren desproteger. Claro, ¿qué? No, quieren bajar los precios. Quieren forzar la baja de precio y lo están diciendo. Mirá, ropa, juguetes y pequeños electrodomésticos. Están apuntando a ese sector y diciendo, bueno, ¿cuánto duró como asesor Teddy Caragosian dentro del gobierno? Duró 2 semanas, creo. Pues le dijo, no, che, flaco, esto no. Hasta que dijo lo que pensaba. Hasta que dijo lo que pensaba y lo fueron. Y acá están ropa, incluyen, que es una barbaridad poner ropa acá. ¿Tienen margen las empresas que producen estos...? No. ¿Tienen margen para bajar precio y competir con lo que viene de afuera? No, tampoco tiene margen la gente para poderse gastar esto. Además no es muy claro porque los $400 primeros solo no vas a tener más que el IVA que pagás. Sí. Pero quiere decir que en el resto de los 400 va a seguir algún tipo de impuesto y no está claro cuánto va a ser. Además, estas cosas que tiran. Ya que nombraste a Caragosian, hay otra cosa, ya que nombraste
la industria textil, Fer, que es que, digo, algunos, como ya pasó en la época de Martínez de Oz y en la época de Menem, con las diferencias entre dictadura y democracia, pero pasó en las dos, algunos van a dejar de producir y van a empezar a importar. Con lo cual... Si no se le va a pinchar el negocio, van a cambiar de negocio. Exactamente, pero los laburantes que se queden sin empleo no van a comprar al mismo tiempo. O sea que el círculo económico, el señor acá presente habla de destrucción industrial, ¿no es cierto? Hoy alguien que produce tiene un galpón que tiene determinada cantidad de máquinas. 100 empleados, ponele. Probablemente tenga muchas con la lona porque la cosa está difícil. 50 con la lona. ¿Cuántos empleados? 100 empleados, ponele. 100 empleados. Dice, bueno, ahora el negocio es importar. 3 empleados con una computadora, chau. 3 empleados con una computadora. 3 empleados puedes importar. Con 3 importar. Sí, no, y un galpón para almacenar. Y el galpón, por eso 3, ponele que algunos 5. Contarás 10. 10, ok. Todas estas personas que son despedidas se quedan sin laburo, les va a costar encontrar porque en el boliche al lado pasa lo mismo. Y dejan de comprar. Entonces compra menos. Exacto, dejan de comprar. Y entonces todo es un círculo no virtuoso, es un círculo... Exactamente. Virtuoso, no virtuoso, que además en el resto de los países, ya sea Europa o en Estados Unidos, aún a esa gente que está caída del sistema, empiezan a darle asistencia, que es un seguro de desempleo de cierta importancia, cosa que acá no se está vislumbrando que vayan a dar nada. Entonces digo, hacer eso sin ningún tipo de cobertura, si ya, mira, imagínate la Nueva York contemporánea con la cantidad de homeless que tiene, si sacaran toda la asistencia, no sé cuánta sería la gente. Entonces, pero además hay otra cosa, porque además el gobierno dice, vamos a liquidar el sector público, porque baja el gasto público, ese es el discurso del gobierno, ¿no? Baja el gasto público y, agrego yo, mágicamente, ellos no dicen mágicamente, sino por eso va a haber inversión privada y se van a crear empleos privados. Lo que estamos hablando es sobre la destrucción del empleo privado, no del público. Claro. Con el tema de la importación libre. A ver, resumo. Se quitan impuestos para la compra de productos en el exterior, de bienes. Se amplía el tope. Se amplía el tope. Acá tenemos el primer problema, si están los dólares que esa demanda va a generar, sobre todo pensando qué va a pasar en el verano si no hay impuestos país con el tema turismo para afuera, porque además Argentina está cara en dólares. Ahora, perdón que te interrumpa. En lo que Adorni dice, no figura la palabra servicios ni la palabra turismo. En lo que pasamos recién de Adorni, habla de compras de productos en el exterior, pero no habla de servicios. No habla de pasajes, no habla de las aplicaciones que uno utiliza muchas veces. No habla de eso. A ver, hoy vamos a perdón, el impuesto país con el impuesto a las ganancias, hoy tenés un dólar de 1.600, mientras vos tenés el MEP abajo de 1.100. La mayoría de la gente, digamos, va al Blue o al MEP y pone los dólares. Muy pocos pagan los 1.600 pesos. Es decir, que de hecho lo que se está haciendo es que el Estado no está teniendo que dar esos dólares para eso. Lo está poniendo el propio... gente. Claro, la gente que está como escupiendo, como decían, vas a escupir los dólares. O sea, la gente le hace el laburo al gobierno. Le hace el laburo al gobierno. Ahora... Poner los dólares. Está bien, pero si sacás uno de los dos de 30, uno de 30% que es el adelanto impuesto a la ganancia, que lo podés recuperar, que además la gente, si no sé qué fecha da, no me acuerdo en qué fecha te lo devuelven, si no hay mucha inflación, la gente va a decir, che, ¿qué me importa? Que me devuelvan impuesto a la ganancia. Y el otro 30%... Si se iba de viaje y sí, pero no me va a alcanzar. Bueno, ¿cuánto es si empieza a bajar la tasa de interés y no es tan caro financiarse, vas a terminar financiando los dólares que debes, ¿entiendes? Entonces ahí sí el Estado va a tener que poner. Bien. Bueno, yo quiero dejar una pregunta y la quiero retomar cuando venga Washington Uranga para hablar de la iglesia. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Porque el mensaje del nuevo presidente de la conferencia episcopal fue muy claro. Hagan todas las reformas económicas que quieran, pero con la gente adentro. No es que dio una idea de lo importante que es la justicia social, lo importante de la comunidad. No, casi fue muy político, un mensaje político muy concreto y obviamente le está hablando al gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque podemos hacer todos los números que queramos, pero al final de cuentas lo que hay que ver es cuánta gente va a poder pagar eso, durante cuánto tiempo se puede sostener el ajuste que permite ese dólar tan accesible. Alguien hoy me decía, el gobierno debe tener un as bajo la manga, debe tener algún tipo de ingreso de dólares previsto y eventualmente los dólares que por exportación de energía puede llegar a venir el año que viene y quizá tira con un dólar planchado y controlado. Cierro con esto, Fer. Ponele que eso sea así, ahora lo discutís. Ponele que eso sea así. Después está si la situación social, porque todo esto se puede con una recesión machaza, si logra contener
lo que le pasa a la gente, digamos, ¿no? Esas son, me parece, de aquí en adelante, varias de las preguntas que hay para hacerse, pero que al gobierno le viene saliendo, Cerolini. A ver, bueno, y dale. No te pongas nervioso. No, bueno, pero a mí, para mí... esta semana como fue una semana muy buena está para bien, el a gobierno. usted le gusta ver, está bien, a usted le gusta ver números fríos que tienen que ver con los mercados. Yo los miro y usted sabe que me gustan el tema de los mercados, pero de ahí a decir que le salen bien, cuando usted me diga, vio cuando usted dice que equipo, che, pero cómo están jugando, qué bien que están jugando. Bueno, que están jugando, hay un momento en que empezás a hacer los goles. Si vos sos Vélez o sos Huracán y andás cerca de la punta, la gente te dice, bueno, están ahí, pueden ganar, pueden salir campeones. Ahora, cuando usted me diga qué gol metieron, más allá de los anuncios de la qué gol. De la inflación del. No, del claro, sí, lo de la 2%. baja de la inflación, bueno, sí, agarrotazo. Pero ya me estás metiendo un pero. No, te estoy metiendo un pero porque el tema de la inflación, como yo no. A mí el tema de la inflación realmente me resulta no tan importante como el tema de la capacidad de consumo de la gente. Entonces, si vos sigue bajando la inflación, pero sigue bajando la capacidad de consumo, porque cada vez la gente puede consumir menos, me parece Por que. eso te di, pero yo dije vas a terminar recién, como de la Rúa. Pero pará, yo Se fue con recién inflación. dije es hasta donde la situación social aguante, es decir, hasta donde los ajustados resistan. Por eso, pero eso no es un gran. No me parece un gran triunfo. Ahora, si usted se acuerda, yo no sé en qué mes, si fue ya en el mes de mayo, yo creo que en esa época el candidato que fue ministro, el candidato a ministro de Economía de Bullrich, que tiene el apellido armenio. Melconian. Melconian pedía que dice, che, muchachos, terminen con el blend. Si usted hubiera sacado el tema del blend, hubieran la recaudación, hoy quizá el Banco Central tendría 5 o 6, si hubieran buscado otro formato, claro, le hubiera dicho, ¿qué le hubiera hecho? Primero, el dólar no hubiera bajado tanto, que a ellos les interesaba bajar el dólar como ancla inflacionaria. Pero por otro lado, la recaudación del Banco Central ya tendría mucho mayor cantidad de dólares para poder pagar en enero, y eso sí hubiera sido un gran negocio, porque la Argentina este año tuvo un ingreso de dólares muy grande, pero al tener un 20% que se venden se venden en el mercado, en el tema del blend, ese 20% termina bajando la brecha, termina haciendo acciones, pero no van al Banco Central. Bueno. Entonces, ese 20% era un montón de plata. Y es lo que le dice el fondo, no pueden seguir con eso, y lo que le dijo Melconian. Entonces, si hubieran hecho eso, tendrían bastante más plata. Lo hicieron de una manera, que es un truco interesante que inventó Caputo, pero bueno, viví siempre con el agua en la garganta. Vamos a volver sobre esto, lo discutimos todas las noches. De todas maneras, si no pasa hoy, créanme que el lunes, martes lo seguimos discutiendo con Fer Cerolini. ¿Por qué decía que el gobierno tuvo un poco en broma, un poco en serio? El gobierno tuvo una gran semana, o por lo menos en la narrativa del gobierno así lo presenta. Piensen ustedes que ha tenido ese número de inflación debajo del 3%. Piensen que en el Congreso, en esa minoría que permanentemente ostenta, una minoría que ostenta para decir, miren qué pocos somos, pero todo lo que conseguimos, frenan la regulación de los DNU, instrumento muy importante por cómo viene gobernando, y sigue la negociación con el tema presupuesto. Y además tiene estas imágenes que van a ver a continuación. Javier Milei yendo a la casa, a una de las casas, mansiones de Donald Trump, bailando con el electo presidente de los Estados Unidos, fotografía con Elon Musk, creo que podemos ver algunas imágenes. Foto con Sylvester Stallone, pero bueno, el gobierno se muestra rezagante. Acá es donde quiere estar. Esta es la imagen que quería conseguir Javier Milei. Le dice, you are the man, ¿no? You are the man, le dice, creo. Vos sos el hombre. Le dice Javier Milei, miren los rostros. Y después ahí se están acomodando para la foto que efectivamente se suma Elon Musk también y consigue y confía. Y ese es Sylvester Stallone. Alguien decía en redes sociales, chiste, y ya saludamos a José Nathanson, alguien decía, hay que ver quiénes son los ídolos infantiles de Milei y se empieza a entender un poco muchas de las decisiones que toma o qué cosas celebra. Me pareció interesante. José Nathanson es analista internacional, ustedes lo conocen, vino varias veces ya a QR y tenemos el gusto de poder conversar con él qué es lo que está viendo en este viaje de Milei a la celebración, prácticamente a la celebración de Donald Trump, electo presidente. José, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué balance haces de este viaje de Javier Milei? ¿Qué viste en estas pocas imágenes y en sus palabras? Bueno, yo vi por lo pronto una señal, no más que una señal, no es poco, pero no es todo, digamos, ¿no? Vi una señal, evidentemente hay una simpatía mutua entre Milei y Trump. Tampoco es que Milei sea el único presidente del mundo
al que Trump valora o identifica con sus ideas. Digamos, hay otros presidentes en otros países y en otros continentes con los que Trump seguramente cree que puede llegar a acuerdos o que puede tener algún tipo de sintonía política. Creo que es una primera señal para el gobierno interesante. Creo que la expectativa del gobierno en relación a lo que le puede dar una administración Trump es una expectativa un poco exagerada. Yo tengo dudas sobre qué es lo que va a obtener en concreto Milei una vez que Trump asuma la presidencia de Estados Unidos en enero, porque si bien hay efectivamente puntos en común y puede haber, por ejemplo, apoyo a la hora de entablar una renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ahí yo creo que ahí sí, efectivamente, ese es un punto en el cual el gobierno de Trump y el gobierno de Estados Unidos, que recordemos tiene poder de veto en el fondo, puede empujar un acuerdo favorable a Milei. Yo creo que eso efectivamente puede ocurrir. Es algo que está dentro de lo posible. Ahora, no veo, por lo menos en mi cabeza, un préstamo puente del Tesoro de Estados Unidos por 20.000 millones de dólares, claro, como el que en algún momento el Tesoro de Estados Unidos le dio a México, por ejemplo, hace muchos años. No me imagino eso, ¿no? Es decir, José, vos decís, acá hay una señal muy clara, el gobierno la trae y la ostenta, de ahí a la acción todavía hay que esperar. Recién Fernando Cerolini decía algo que quizá lo tomamos jocosamente. Muchas de las cosas que el gobierno hace, dice o le pasan, las valoramos con un esquema muy distinto al que valorábamos la política o los mensajes de la política hace, no sé, 5 años atrás. Pero Fernando Cerolini decía, el gobierno, en el mismo día que anuncia que libera impuestos, que saca impuestos para compras del exterior, va y saluda y festeja a un presidente que lo que dice permanentemente es que va a subir aranceles. Esa contradicción de proyectos y de planes económicos, ¿cómo la ves? ¿Cómo juega? ¿Qué impacto puede tener? A ver, yo creo que efectivamente lo que vos marcás, Pablo, es correcto. Efectivamente, Trump tiene una mirada proteccionista de la política comercial de Estados Unidos y Trump tiene una mirada neoliberal o aperturista de la política comercial. Después creo que Milei, perdón. Después creo que hay puntos en común también desde el punto de vista económico, ¿no? Los dos, por ejemplo, están a favor de bajar de los impuestos a los ricos. Este es un punto en común del programa macroeconómico, del programa económico de Milei, del programa económico de Trump. Por eso toda la discusión esta de que Trump es peronista, que yo a mí me parece más bien tirando al delirio, ¿no? Pero efectivamente, desde el punto de vista del proteccionismo hay una diferencia de criterio y es uno de las herramientas de política económica de Trump que puede afectar directamente a Argentina si Estados Unidos empieza a levantar barreras arancelarias a productos de exportación de Argentina, el biodiesel, los famosos limones de Tucumán, etcétera. Yo creo que ahí puede haber un perjuicio claro y concreto respecto de la política económica de Trump en relación a Argentina. Martín, después puede haber otros efectos. Claro. ¿No? Martín Granowski tiene pregunta, José. ¿Cómo andás, José? Buenas noches. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo va? Muy bien, señor. Viste que Trump ya dijo, bueno, hay varias designaciones. Una de las designaciones que me gustaría que analizaras es la de Marco Rubio como secretario de Estado, el más duro de los duros de los duros, por lo menos fue un ultra duro con América Latina. Sí, y también, Martín, vos sabés que Marco Rubio es, hasta donde sea, el primer senador de origen cubano-americano en la historia de Estados Unidos. Y si hay un sector que juega a la derecha de la derecha del Partido Republicano, son los cubanos, o por lo menos la primera camada de migración cubana y quienes los representan como Marco Rubio. Ahí yo creo que puede haber un tema de tensión con América Latina fuerte. Creo que no lo vamos a ver tanto en Argentina, entre otras cosas porque Argentina está lejos de Estados Unidos, no tiene una situación migratoria que se cruce con la de Estados Unidos. Entonces me parece que ahí Argentina también ha sido siempre muy cooperativo con Estados Unidos, incluso durante el kirchnerismo, en dos temas que a Estados Unidos le importan mucho, que son quizás los dos temas más importantes, o dos de los temas más importantes de la agenda internacional de Estados Unidos, que son terrorismo y narcotráfico. En eso siempre hubo sintonía total, digamos, en relación a Argentina. Por eso no veo ahí una discrepancia, al contrario, veo una sintonía. Sí creo que si la política migratoria de Trump es lo que Trump dijo que va a hacer durante la campaña, o mejor dicho, si la política migratoria de Trump es al menos una parte de lo que Trump dijo que va a hacer durante la campaña, México, yo estuve en México hace 3 semanas,
y los tipos están aterrados, digamos, ¿no? Porque está la promesa de expulsar 1 millón de migrantes mexicanos casi de un día para el otro. Yo creo que no hay condiciones ni políticas ni técnicas para hacerlo, pero bueno, un realuvión migratorio en México y en Centroamérica puede ser un problema grave para esos países. Entonces, ahí me parece que la figura de Marco Rubio puede ser central porque es un halcón como decís bien, Martín, es un halcón de la política exterior norteamericana. Ahora, José, si expulsa esa cantidad de gente, digo, Estados Unidos tiene hoy un nivel de desocupación bajo. Al mismo tiempo, si expulsa esa cantidad de gente, ¿quién va a agarrar los peores laburos? Porque eso siempre le toca a los nuevos migrantes, ¿no? Sí, va a ser la película esa, no sé si la vieron, Un día sin mexicanos. Si no la vieron, la recomiendo. Es una película espectacular, que es lo que pasa en la sociedad estadounidense. Un día se levanta y no hay más mexicanos, no hay ninguna explicación. Simplemente no están. Entonces, la gente no se levanta la basura de la calle, no hay nadie que cocine en los restaurantes, la clase media no tiene quien le cuide a los chicos. Parte de la fuerza de seguridad, que muchos de ellos están integradas por mexicanos documentados, digamos, Estados Unidos tampoco tienen quien cumple ese papel. Bueno, no, yo creo que por eso digo, no creo que sea una política factible, por lo menos en el corto plazo, la de expulsar a tal cantidad de migrantes, pero aún una cantidad menor. Es un problema porque las economías, tanto la mexicana, la de la frontera del norte de México con Estados Unidos, como las economías centroamericanas, son economías muy frágiles, digamos. Entonces, una vuelta de los migrantes puede ser muy problemática. José, tenemos una última pregunta, no mucho tiempo. Sé que es una pregunta importante, podemos seguirla en otra oportunidad. Te quiero preguntar, al final de la presentación de la pregunta está la relación o cómo crees que van a convivir Milei en la tensión Estados Unidos-China. Estaba Xi Jinping, creo que en estas horas, en la inauguración de un puerto muy importante en Perú, pero que puede cambiar las lógicas y las dinámicas del transporte de mercadería sobre el Pacífico. Viene a ver a Lula por el G20. ¿Cómo va a ser Milei o qué estás viendo en la relación Estados Unidos-China, nuestra región y Milei? A ver, voy a tratar de responder rápido. Gracias. Ese puerto que es un puerto que está en Perú, es un puerto sobre todo para los productos brasileños, digamos, ¿no? O sea, está en Perú porque es el país que tiene costa sobre el Pacífico y al que acceden mejor las rutas desde Brasil, pero es una apuesta enorme del comercio brasilero a empezar a sacar productos por el Pacífico, ahorrando mucho tiempo y mucho dinero. Yo creo que ahí Milei tiene un problema. Porque Argentina, como todo país de América Latina y de otros lugares del mundo, esto se vive también en África, en zonas de Asia, etcétera, Argentina es objeto de una disputa geopolítica, comercial, de seguridad, pero sobre todo geopolítica y comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China. Entonces, una diplomacia tosca, como es la diplomacia que hasta ahora ha mostrado Milei, es una diplomacia que va a ser incapaz de aprovechar las oportunidades que crea esta posibilidad de coquetear un poco con China y un poco con Estados Unidos y tratar de construir una agenda para Argentina que sea productiva con Estados Unidos y productiva con China. Yo creo que ahí se necesita una diplomacia, Martín sabe mucho de esto, probablemente más que yo, una diplomacia y una política exterior muy astuta, muy inteligente, de sintonía muy fina, y no veo que ni con la canciller anterior ni con el canciller que tenemos. Me gustó tu definición de diplomacia tosca. Sí. Sí, es que me parece que es eso. Así. José, muchas gracias como siempre. Un gran abrazo, buen fin de semana. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Bien, recién hablábamos de los números de la economía y decíamos, bueno, quizá algunas cosas le están saliendo bien al gobierno, los números les dan, etcétera, etcétera. Y Fer Ceronini, con todo criterio, dice, bueno, pero ¿qué le está pasando a la gente? ¿Cuáles son los indicadores de lo que le está pasando a la gente? El consumo. Nueva caída del consumo masivo. Fer, ¿tenés los números? Sí, hay una nueva caída. A ver, tenemos algunas plaquitas que son... A ver, el consumo masivo cayó en forma interanual. Octubre contra octubre, sí. El 20... Ahí está, ¿no? 20,4%. 20,4% mes contra mes. Y la variación acumulada, la caída acumulada es del 12,8% en lo que va del año, de enero a octubre. Y esto es la consultora Sentia, que es una consultora que trabaja online. No es que acá es todo lo que la gente va y compra, ellos van viendo un montón de datos directo y los procesan y por eso es tan rápido, por eso estamos sobre octubre, porque a veces creo que el INDEC va más tarde y bueno, por supuesto tiene otro universo, ¿no? Pero siempre está bueno
ir viendo las dos las distintas, las opiniones de los privados y comparándolas con los estudios que hace el Estado. Bueno, pasemos ahí algunos datos más. Tenemos variación acumulada enero-octubre del AMBA. Esto sí que me llamó la atención, porque no tengo la manera de saber, porque esto salió hoy, de por qué pasa esto, pero hubo otros meses que era mucho más parejo. La variación acumulada del AMBA da 7,4, mientras que la del interior del país, que uno podría decir, bueno, decían que no se explica una caída del 8%, sino del 3% de la economía, 3,5%, porque existe el campo. Sí. El campo no consume en el AMBA. El campo consume en el interior. Sí. Ahora, los números son importantísimos, una diferencia abismal, 16,3 la caída acumulada enero-octubre en el interior. Bien. ¿Qué más tenemos? Vamos, creo que había alguna plaquita más. Bueno, acá es por rubro, ya uno se ve, bueno, se ve más o menos, pero bueno. Pero cantanos lo que contamos es impulsivos, que es el famoso los gustitos. Sí, me compro una en el supermercado o en el almacén, me compro un alfajor, me compro un chicle, me compro algo en la caja. Eso cayó el 29,1%. Higiene y cosmética cayó el 25,8%. Esto es abrumador, porque quiere decir que de 4 shampoos que se venden 3, claro. Sí, hay gente que directamente pasó al jabón de lavar la ropa para lavarse el pelo, ¿no? Federal. Bebidas con alcohol, 22,3%. La gente reduce esto que... Tiene lógica, claro. Tiene lógica. La bebida sin alcohol, el 17,1%, que ahí se ve la importante caída que están teniendo las cervezas y las gaseosas. Y limpieza de ropa y hogar, 18,2%. Perecederos, 17,2%, y alimentación, 17,1%. Todos números de catástrofe. Claro, algunos te dicen, no, bueno, pero en enero va a cambiar. Claro, en enero te vas a empezar a comparar con el otro país, con el país de Milei. Claro. Entonces ya es como decir, bueno, ya te acostumbraste que vos vivís con un... Es como ganar. Y antes tenía un laburo bárbaro, ganaba 2 millones de pesos, ahora tengo un laburo... Lo que suele denominarse la nueva normalidad. Bueno, claro, pero el problema es... Un nivel de consumo muy bajo. Está bien. Lo que pasa es que en esos países... Lo que hay es el serrucho inicial, ¿no? Acá. Claro, el serrucho inicial, pero que grande. No pasa como, por ejemplo, vos podés decir, no, mirá, está Emiratos Árabes, que ahora, no sé, bajaron los sueldos, lo que sea. Pero esos países, vos podés decir, reparten peor o cambiaron algo internamente, pero el PBI no baja, la cantidad de petróleo, alguien lo acumula, ¿se entiende? Alguien dentro del sistema que está funcionando lo acumula. Acá, lo que está produciendo esto es una caída del Producto Bruto del PBI. Eso está bajando. Claro. Entonces, se achica la torta. Se achica la torta y entonces te dicen, bueno, pero después rebotaremos. Yo te quiero decir que la caída de Grecia, como lo mencionamos la vez pasada, para volver al mismo PBI estuvo 8 años Grecia. Entonces, digo, no sea que nos acostumbremos a vivir comiendo tierra y te digan, bueno, querés comer tierra, come tierra y el que pueda come un poco menos de tierra. Puede ser parte eventualmente de la apuesta, ¿no? Alguien dijo alguna vez se habían acostumbrado a un nivel de vida que no les correspondía. Sí, no, pero eso, pero eso te lo pueden decir a vos. Javier González Caga, ¿no? Está bien, pero la gente los que producen en el campo y son que tienen un capital ahí metido, no sé si le van a decir, no, bueno, ahora te va a rendir la mitad el campo. Ya no sé si eso te lo pueden decir a vos, o te quedaste sin laburo, como fue en los 90, gente que perdió el trabajo. Pero el que tiene un capital, una empresa, le dicen, vos tenías este negocio, bueno, ahora este negocio se reduce un 30%. Bueno, hay negocios que si se reduce un 20 o un 30%, ya no son negocios. Entonces tenés que cerrar, te tenés que dedicarte a otra cosa. Gracias, Fer. Bien. Vamos a escuchar a Manuel Adorni. Nos vamos a meter en la reforma política que el gobierno impulsa a través de un proyecto. Básicamente 2 cosas, elimina las PASO y reforma la ley orgánica de los partidos políticos. Ahora desmenuzamos un poco y nos explica Martín con su experiencia, pero así lo anunciaba Adorni. El gobierno nacional va a enviar al Congreso la ley de reforma para el fortalecimiento electoral. Este proyecto propone eliminar el régimen de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el régimen más conocido como PASO, modificar la ley orgánica de partidos políticos y modificar el sistema de financiamiento de los mismos. Bien, a ver, Martín, repasemos rápidamente. ¿Usted me deja que empiece por el final? Dale. Lo más importante de lo que dijo, lo decisivo, es el financiamiento de los partidos políticos. Porque hasta ahora el financiamiento de los partidos políticos es por parte del Estado. Y conociendo la doctrina de Milei sobre el Estado, él se define como un topo dentro del Estado, más la destrucción del Estado, más su objetivo destruir el Estado, más el hecho de que está
empezando a construir un partido político de manera que no lo afecta directamente y además tiene aportantes grandes. El otro día en la Fundación Faro... $25.000 por cubierto. Exactamente. El cálculo de Leandro Renú en Página fue que ganó la Fundación Faro y los libertarios alrededor de $10 millones en esa cena del Yacht Club de Puerto Madero. Ese es uno de los elementos importantes. Y el otro elemento importante... ¿Qué consecuencias tendría eso? Que desproteges a los partidos políticos, por ejemplo. Digo, para dar... O sea, que solo haría política los que tengan guita. Exactamente. Y vamos a dar ejemplo de los países que Milei llamaría, antes Fer decía, países normales. Alemania, para Milei, supongo que es un país normal. No sé si es un país de zurdos, no tengo idea. Vamos a suponer que Milei dice que es un país normal. Ese país normal, Alemania, tiene sistema de fundaciones, por ejemplo. Entonces hay fundaciones que reciben dinero del Estado de acuerdo a los votos obtenidos. La Fundación Ebert es una de las más conocidas, que es la fundación del Partido Socialdemócrata Alemán, la Fundación Adenauer de los demócratas cristianos, reciben dinero directo. Eso financia las campañas, el funcionamiento de los partidos, para evitar la privatización. ¿Cuál es el modelo de Milei? El modelo de Milei es lo que en Estados Unidos llaman super PACs. Los supercomités, PAC es en inglés, es Political Action Committee, sería CAP al revés, Comité de Acción Política. En un momento la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo, no hay límite para poner dinero, para aportar. Y entonces aparecen los Musk en ese momento. ¿No es cierto? Bien, claro. Ese es el modelo. Si además, que habría que ver qué pasa, porque una de las cosas que tenía la ley de medios, la ley de servicio de comunicación audiovisual, eran los espacios cedidos a los partidos políticos. Todavía los tiene, porque esto es un proyecto. Exactamente, todavía los tiene, pero me parece que esa es la otra cosa en peligro que hay que mirar. A ver. O sea, que por eso yo empezaría al revés. Entonces desfinanciás por un lado y quitas la posibilidad, eventualmente, digo yo, si se aprueba, quitas la posibilidad de la difusión de ideas a través de los medios. Si no, más volvés a concentrar. Quienes más plata tienen, más recursos tienen para pagar una publicidad en medios. Exactamente, y además para pagar en medios, para pagar cuando uno dice medios hoy, está hablando de todo tipo de medios. Ya estamos hablando de publicidad digital, por supuesto. Esa es una de las partes. La otra parte, que es discutible, porque en realidad dentro del propio peronismo en su momento hubo discusión sobre el tema de la PASO que impulsó. En aquel momento la idea fue, o por lo menos Néstor Kirchner lo impulsó, pero la instrumentación, el diseño fue de Juan Manuel Abal Medina, y en realidad, como a mí me dijeron hace mucho tiempo, alguna vez en Italia, las reformas electorales tienen sexo, no son técnicas. Sexo quiere decir que se adaptan a las épocas, a la hegemonía política de cada uno, al sector a quien le conviene un sistema. Es decir, una misma herramienta en un contexto puede favorecer o quiere ser utilizada por algunos sectores y no Exactamente. Sí, por ejemplo, el tema de con las PASO, cuando... A ver, si no hubiera existido esa PASO que permitió la compulsa entre Lilita Carrió, los radicales y el PRO, no hubieran ganado la elección jamás. Ese es un caso, exactamente, y después el PRO es en realidad... En general se dice que beneficia a la oposición, la PASO, ¿no? Que es quien dirime liderazgos y acumula... Sí, lo que pasa es que de verdad, pasos nacionales hizo el PRO. Hizo pasos nacionales también, si quieren ustedes, en la última elección para la precandidatura Massa versus Juan Grabois. Pero era un resultado cantado en realidad ese, digamos, no sé si cuenta, si quieren ustedes cuenta, pero no fue decisiva. En realidad la que fue decisiva es la contienda interna que no tenía ninguna legislación oficial, que fue la del 88, Menem contra Cafiero. La que tuvo definición fue la de la provincia de Buenos Aires, entre Aníbal Fernández y el secretario... Julián Domínguez. También, y Julián Domínguez. Esa tuvo, y bueno, y justo el tema de que era la morsa y todo eso, ahí se perdió la elección, se pierde ahí, ¿no? Bueno, cuentan que el gobierno tenía esto ya en carpeta. Es más, cuentan también que el gobierno quería introducir algún cambio de estas características solapadamente cuando se discutían fondos universitarios y que había dicho, bueno, yo pongo los fondos universitarios siempre y cuando hagamos la reforma política, y alguien dijo, no, estamos viendo el truco. Pero que el gobierno quedó muy enojado con la reunión por presupuesto y que es una manera también de presionar a gobernadores y a distintas fuerzas provinciales de modificar este esquema tratando de encontrar una negociación por el presupuesto. Veremos, vamos a ver. Va a ser muy interesante la reunión del próximo martes de Comisión de Presupuesto, a ver qué cosas se juegan. Hay otro elemento, Pablo, en relación con esto. Es un ajedrez complicadísimo ese, pero en la provincia de Buenos Aires, digo, si no hay paso nacional, si efectivamente esta ley se impone y es votada en el Congreso y se elimina el paso nacional, la provincia de Buenos Aires tiene una ley de paso
por la cual tiene que hacer pasos simultáneas con las nacionales. Entonces hay que ver si la provincia de Buenos Aires, a su vez, si eso pasa a nivel nacional, elimina también a nivel provincial, y ahí viene la discusión que es hacia adentro y hacia afuera del peronismo sobre si se desdobla, no solo las elecciones que se van a desdoblar, porque en la provincia de Buenos Aires, si son el mismo día, va a haber una urna nacional y una urna provincial y municipal, dos diferentes. Eso ya está por la implementación de la boleta única. Pero además de todo, eventualmente podría hasta desdoblarse la fecha de manera más fácil ahora. Son discusiones fuertes dentro del peronismo, eventuales, digo, porque es un partido de ajedrez para imaginar en 15 jugadas y fuera del peronismo también. Ahora, ¿qué cosa? Y me parece que es una buena introducción para la charla con Pablo Abeluto, es ministro de Cultura del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué cosa que, no sé si solo en la Argentina, pero digamos, en nuestras conversaciones y sobre todo en la política, estamos discutiendo sobre cosas que en realidad están discutiendo de otra cosa? Es decir, discutimos cosas con ciertos argumentos, pero en el fondo se está discutiendo otro asunto que está vinculado a ese. La distancia de la sociedad respecto a las discusiones políticas a veces es tanta que terminan ocurriendo cosas como las que estamos viviendo. Saludamos a Pablo Abeluto, le agradecemos por este rato, viernes, casi 10 de la noche, 10 menos 10, estamos en vivo en A24. Pablo, soy Pablo Caruso, tocayo, junto con Martín Granowski y Fer Cerolini, saludamos en QR. ¿Cómo estás? Hola Pablo, hola Martín, tanto tiempo, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias por estar. A ver, Pablo, No, por favor, gracias a ustedes. Venís repitiendo en determinadas oportunidades miradas muy críticas de la gestión del gobierno de Javier Milei. ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento de la vida social y política de la Argentina? ¿Lo que más te alarma? Bueno, lo que más me preocupa es este deslizamiento, te diría como en un tobogán hacia el autoritarismo, hacia un modelo de sociedad reaccionario, retrógrado, que alimenta el gobierno, con el que sueña el gobierno, con el que sueña no solamente Milei, sino los intelectuales que lo acompañan o las personas que integran el equipo de gobierno o que influyen sobre el gobierno, como la recientemente creada Fundación Faro, donde ya no estamos ante una propuesta de alternancia democrática como las que hemos vivido, con todos los conflictos que hemos tenido y la confrontación que hemos tenido a lo largo de todas estas últimas décadas, sino en un proyecto refundador de la Argentina que necesariamente entra en conflicto con la Constitución y con nuestro sistema político, ¿no? Y que hoy atraviesa toda la discusión política argentina. Digo, no se trata de un gobierno más que simplemente comparte valores pero tiene ideas o iniciativas diferentes, sino que se trata de un gobierno en cierto sentido revolucionario, en sus propósitos por lo menos, y que alude a una transformación que no es solamente económica, como algunos en el PRO se obstinan en pensar. No se trata solo de reformas económicas, sino de reformas sociales, culturales, que tienen que ver con el modo en el que está organizada nuestra sociedad, con valores, con ideas acerca de la sexualidad, de la familia, de la educación, que para mí, que por supuesto no comparto, y que me parecen alarmantes y graves, digo, y ese rumbo se verifica diariamente, lamentablemente, y a mucha velocidad. Digo, no hay un solo día en el que no tengamos expresiones que son realmente preocupantes para mí. A una velocidad superior que la reacción, me imagino que estás pensando. Sí, claro. Todavía un sistema político que está además de fracturado y atomizado, perplejo ante el significado de este gobierno. No solo, como decía, desde el plano de sus reformas económicas, sino o de sus políticas económicas, sino desde el plano de lo que ellos llaman
batalla cultural. La batalla cultural. Ahora, Pablo, déjame hacerte ahí un punto, porque vos escuchás los debates en el Congreso de la gran mayoría de los espacios de la oposición. Al PRO lo voy a poner como aliado, si me permitís. Vos escuchás a las distintas expresiones Es lo que es, así que no... Bueno. No te lo... Después hablamos... No te permitiría que lo llamaras de otra manera. Está bien, después hablamos de eso. Pero los espacios de la oposición advierten esto, no es que no se lo observa, se lo dice en discursos muy encendidos y sin embargo a la hora de la acción política terminan acompañando como si en cada cosa que se discutiera no estuviera en el fondo ese mundo de deriva autoritaria que vos mencionás. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ves ahí? ¿Ves no saber cómo? ¿Ves no querer? ¿Ves una... A veces se finge demencia. Te diría que hay tres reacciones diferentes que yo agrupo, aunque a veces se solapen entre sí. Están quienes están de acuerdo, simplemente, ideológicamente de acuerdo, y te diría que es, aunque yo no esté de acuerdo, la más respetable de las posiciones. La más honesta intelectualmente, digamos. La más honesta intelectualmente. Están los que, en cambio, no pensaban de esa manera, no coinciden, pero hacen una interpretación política que para mí es deplorable, que es la idea de, bueno, como nuestros votantes fueron para allá, entonces nosotros debemos ir para allá. Y a mí eso, aunque eso implica abandonar tus convicciones, o tu visión del mundo, tu ideología, lo que sea. Y después están los que quieren estar colgados del pescante a como del lugar, ¿no? Los que honran aquella definición que en su momento, hiriente que en su momento hizo José Luis Espert sobre Cambiemos, que decía que era Juntos por el Cargo. Bueno, están los que necesitan sobrevivir en la escena política a como del lugar, y que en todo caso carecen de ideas. A ver, ahí entonces, en lo que vos decís... Es estar a la sombra del poder. Pero Pablo, en lo que vos decís se desarma algo que el gobierno hace bandera. El gobierno dice, somos poquitos y miren qué expertise política tenemos, que somos tan pocos y logramos lo que queremos. Vos lo que está diciendo, no, pará. En realidad, la correlación de fuerzas le es favorable, porque están los que piensan lo mismo, los que quieren un cargo y sobrevivir políticamente. Si haces la suma, la correlación de fuerzas en realidad son mayoría. Bueno, claro, es que el PRO, por lo menos el PRO al que yo me sumé hace ya muchos años, para mí dejó de existir a partir precisamente del apoyo explícito que Macri y Bullrich le dieron a la candidatura de Milei en aquel pacto de Acasuso, el pactito feo, como yo lo llamé alguna vez, en el cual se abandonaron para mí, o se terminaron de abandonar, quizás sea más correcto, aquella identidad originaria que había tenido que ver con un proyecto, si querés, de un liberalismo moderno, se haya logrado o no. Digo, eso por supuesto está abierto a la discusión, pero en todo caso es el lugar al que yo me sumé, que planteaba una alternativa post-kirchnerista, en la cual luego los sectores más radicalmente antikirchneristas después del 19 tomaron el control del partido, plantearon un giro muy profundo hacia la derecha, o incluso hacia la extrema derecha, más reivindicativo en ese sentido, y de aquel PRO del esplendor en 2014, 2015, te podría decir hasta 2017, que se imaginaba como una fuerza alejada de los extremos, que le preocupaba el derecho a pensar diferente cuando los que pensábamos diferentes éramos nosotros. Ahora que los que piensan diferentes son otros, ya esa preocupación ha perdido. Pero Pablo, perdóname. Incluso como lo vimos hace pocos días, borrando con el codo los proyectos de ley que había presentado incansablemente cuando era oposición, por el tema de con respecto a la limitación a los decretos de necesidad y urgencia. Ahora, Pablo, no quiero que lo tomes ofensivo, es para aceitar el argumento. ¿Macri cambió o vos lo leíste mal? Porque cuando uno escucha hablar a Macri, lo que permanentemente ve en Milei es lo que él hubiera querido ser y no pudo, o porque la sociedad, lo dijo Macri, o porque la sociedad no estaba preparada, o porque no tenía los elementos que tenía que tener.
Mira, primero no me ofendo en absoluto. Yo creo que el Macri que gana las elecciones en 2015 planteando la unión de los argentinos, el combate contra la pobreza y el narcotráfico, aquel Macri que decía en el debate con Scioli que no iba a privatizar aerolíneas. Ahí hay una pieza que para mí es fundamental en aquel proceso y que está ausente de la política hoy, que es Marcos Peña. Es decir, Marcos Peña fue mi puerta de entrada al PRO y de algún modo fue el ideólogo y el estratega de aquel PRO exitoso que llegó a la presidencia de la Nación junto a sus aliados en Cambiemos hace un tiempo que hoy pareciera una eternidad. Digo, que era un partido que había incorporado dentro de su agenda. Es decir, había un intento por superar la vieja rémora autoritaria que había tenido el liberalismo argentino a lo largo de prácticamente toda su historia. Después, de vuelta, podemos contar si lo logró, si era eso, si no lo era. Probablemente tengamos posiciones diferentes en ese sentido, pero yo creí que lo era, en cualquier caso. Creo que después del 19, en el PRO en general, en Macri en particular, en todos los que participamos de aquella experiencia, cuando te va mal y perdés las elecciones, hay una búsqueda de intentar explicarte qué es lo que pasó. Y el relato de qué es lo que pasó, como vos bien señalabas, tenía que ver que fue primando. Era aquel que tenía que ver, bueno, no fue mal porque no hicimos las cosas que hoy Milei está haciendo o no actuamos del modo en el que Milei... De hecho, era un debate que yo tenía con gente del partido que me enrostraba que yo no protagonizaba la batalla cultural que hoy se está dando. Y yo decía, pero un momento, digo, no creo en esas cosas. Y entonces esta especie de convertir la cultura, la identidad en un campo de batalla, que es tan cara al mileísmo, también lo era algunos sectores del PRO, que en todo caso eran minoritarios y no tenían acceso a la toma de decisiones. Pablo, y que luego pasaron la factura por eso, ¿no? Está Martín Granowski, quiere hacerte una consulta también. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Tenés contacto con primeros votantes o futuros primeros votantes en el 2025 que hayan sido votantes de Milei en el 2023 o que vayan a ser votantes de Milei o lo estén diciendo en el 2025? Y si tenés contacto, ¿qué les decís? Buena pregunta. Sí, tengo contacto con algunos. Trato tengo contacto con dos tipos de personajes, ¿no? Algunos que han seguido vinculados al PRO, más jóvenes que yo. Bueno, hoy toda la humanidad es más joven que nosotros, pero más jóvenes que yo, que los veo intentando moverse como verdaderos contorsionistas profesionales de circo, haciendo unos movimientos extrañísimos para explicar, bueno, esto en realidad de Milei no hay que tomárselo tan en serio, hay que ver lo que hace y no lo que dice, haciendo lo que yo llamo, para usar una palabra que tiene un sentido muy duro, pero que para mí es muy categórica, que es pinochetismo. Porque este debate ya ocurrió en la historia, que son los enamorados de las reformas liberales, económicas, pero que miran con los que fingen demencia frente a todos estos dislates y disparates reaccionarios que plantea el mileísmo. Y después están los que, como decía Lelutier, fundaron Caracas sin saber que Caracas ya estaba fundada, ¿no? Y él no lo vio. Y no se dieron cuenta. Es decir, que por supuesto, todos lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, sienten que ha llegado su hora generacional, que son protagonistas de la historia, que son sujetos de la historia, que tienen la revolución a la vuelta de la esquina. Y por supuesto también han encontrado
a veces en el sistema político, pero muchas veces en algo que va mucho más allá del sistema político, que es en la convivencia democrática, en el pluralismo, en los derechos humanos, en los derechos de las minorías, han encontrado su enemigo a vencer. Y ahí es donde sí yo levanto la mano en señal de alarma, porque básicamente... Ahora, perdona que te interrumpa, Pablo. Todos los problemas que ha tenido a lo largo de todos estos años, ha sido el modo en el cual hemos podido sobrellevar te interrumpo ¿no? para insistir en la pregunta. Están los pinochetistas, como los definiste vos de manera interesante, te la voy a afanar, te voy a citar, y este segundo sector. ¿Qué les decís a ellos? Que es lo que yo te preguntaba. Que se están equivocando. Que se están equivocando porque la democracia y la convivencia y la pluralidad es mejor que la destrucción del otro. El mileísmo no inventó el autoritarismo en la Argentina, porque tenemos lamentablemente una tradición autoritaria importante. Digo, para mi generación, del adolescente en la época de la dictadura militar, por supuesto, y ni falta que haga todas las diferencias que hay entre aquel momento y este, pero si uno lo analiza en el plano discursivo, esta fusión, como la llama Pablo Semán, donde de pronto liberales, fascistas, católicos conservadores, procesistas, coexisten y se felicitan mutuamente, nada bueno puede salir de ahí. Nada bueno puede salir de ahí y trato de ser respetuoso. Hay un pensador español que a mí me interesa mucho, se llama Javier Gomá, que leí una frase que me gustó, que él decía, ¿cómo se combate a estos movimientos, a estos sectores? Y decía, con 3 elementos: idealismo, cortesía y buen humor. Los 3 son enormemente poderosos, porque en su ataque al progresismo, a ese demonio que ellos corporizan en la Agenda 2030, en el feminismo y en tantas otras... Pero Pablo, perdóname que te interrumpa ahí. Hemos compartido hace poco una charla muy interesante en la Universidad de Mar del Plata, y ahí pudimos hablar acerca de la emocionalidad violenta como manera de acumular política, con humanismo, buen humor y cortesía frente a... Idealismo, buen humor y cortesía frente a una manera, insisto, muy violenta, pero exitosamente violenta de introducirse y de ganar posiciones en el debate público, con instrumentos de comunicación muy novedosos, pero muy eficaces en ese sentido también. Parece el Quijote, la pelea del Quijote, digamos, contra los molinos de viento. Bueno, pero es que yo me resisto a utilizar las herramientas que utilizan mis adversarios en la manera en la que ellos las utilizan. Digo, por supuesto es un debate sumamente interesante cuál es la manera de enfrentarse a este fenómeno nuevo. Y yo prefiero sostener las herramientas en las que me he formado. Digo, porque si no, el camino de la violencia, todos sabemos que es una puerta que una vez que se abre, después ha sido muy difícil cerrarla, y se ha cerrado de las peores maneras. Entonces, no creo, una cuestión es, creo que hay elementos, hubo indicadores este año que fueron interesantes. A ver, dame alguno. Uno fue la marcha universitaria, por ejemplo. La marcha universitaria que puso de manifiesto que personas que por ahí habíamos confrontado mucho durante el ciclo kirchnerismo-antikirchnerismo, podíamos estar juntas en una causa común. Y eso nos sorprendió a nosotros mismos, o nos generó una sensación de, bueno, ahora podemos estar juntos de nuevo, cuando valores o instituciones o símbolos que son centrales a nuestra vida democrática son atacados. ¿Si alcanza? No, por supuesto que no alcanza. Hace falta organización política, hace falta audacia política, hace falta nuevos rostros de la política, hacen falta, pero además hacen falta nuevas ideas
en materia económica, en materia social. No Bien. se les va a ganar volviendo el reloj hacia atrás, que además es imposible. Digo, se les va a ganar proponiéndole a la sociedad algo mejor que lo que esta gente representa. Y ese finalmente no deja de ser el trabajo que la política ha tenido siempre. Pablo, un gusto conversar este rato. Siempre quedará pendiente alguna reflexión más. Que estés muy bien y buen fin de semana. Bueno, igualmente para ustedes y un abrazo muy grande, un abrazo a Martín, que hace mucho que nos conocemos. Un tiempo. Muy bien. Saludos. Pablo Abeluto charlando con nosotros. Vamos a ir a una tanda. Sí. Queda Washington Uranga, por supuesto, ya está con nosotros. Vamos a hablar sobre renovación en las autoridades de la Iglesia Católica en la Argentina y con definiciones políticas muy concretas. Lo haremos después de la tanda. Llegó el momento de ahorrar en combustible. Sabés que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes. Pensé en gas argentino, pensé en economía y medio ambiente. Pasate a GNC. Tanda y estamos. Metalúrgicas, químicas, textiles, farmacéuticas, alimenticias. Diferentes caras de la industria. Una gran empresa. Adrián Mercado. A la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en el especialista. Adrián Mercado. Líder en inmuebles industriales. Los chachos ya están en circulación en La Rioja. El bono de cancelación de deuda, Bocade, está transformando la economía provincial. Los comercios locales lo reciben, facilitando pagos y reactivando el consumo. Este instrumento permitirá a más familias riojanas acceder a productos y servicios esenciales. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Cada viaje que emprendemos es único, porque en eso siempre se construye una nueva historia. Somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Todo empezó con un dolor de cabeza. Y como siempre que me duele la cabeza, fui a ver a la doctora abuela. Pucha, otro... Ya está Washington Uranga, colega, especialista en leer la política y el entrelineado en los mensajes de la Iglesia Católica. Muy interesante escucharlo siempre y hubo novedades muy importantes porque se renovaron autoridades, pero también mensajes al y del Papa Francisco. Ya nos metemos en eso. La mejor forma de empezar tus días es con productos Pozo. Líderes en la producción de vainillas, magdalenas y budines, con más de 70 años en el mercado, presentes en cada desayuno o merienda. Hacé más ricos tus días con productos Pozo. Pozo siempre te da más. ¿Cómo te va, Washington? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Gracias por reincidir en QR. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué significa la renovación de autoridades en términos concretos en la Iglesia Argentina? En este momento, esta elección significa que, primero, una ratificación de que lo que el Papa Francisco está planteando se reflejó en la elección de la Conferencia Episcopal. Las autoridades están en la Conferencia Episcopal. Las autoridades de la Conferencia Episcopal, elegidas por voto democrático de los obispos, seleccionan en la presidencia y en el comité ejecutivo a personas que están absolutamente identificadas con los lineamientos del Papa Francisco. Y eso es un dato por lo que el Papa Francisco está jugando internacionalmente y por lo que dice de cara a la Argentina. Más que la conducción anterior, Washington todavía identificado. En línea con la conducción anterior, absolutamente. De Monseñor Ojea. Creo que Marcelo Colombo era el vicepresidente de Oscar Ojea. Marcelo Colombo es el nuevo presidente, arzobispo de Mendoza. Era el vicepresidente de Ojea. Probablemente tenga un estilo diferente, a lo mejor un estilo un
poco más frontal, pero es la misma orientación. Ahora, este tipo de medida que están tomando ahora en Naciones Unidas, por ejemplo, que van y dicen, bueno, los derechos de los indígenas afuera, el único que lo vota. Y la Iglesia, digo, en algún momento se va a despedir sobre esas cosas, pues me parece Sí, Fernando, yo no tengo duda de que eso va a pasar. Porque son cosas que no son abstractas, están diciendo cosas muy concretas que, bueno, ya no sé, se pueden no darle pelota a lo que votó el Congreso, lo que dice la Constitución, qué sé yo, pero la Iglesia tiene una voz aparte, porque acá no es como, ¿no? Es un camino. Yo no estoy adentro para saber, pero hay una comisión de pastoral aborigen, por ejemplo, que recién asumió esta semana, pero que seguramente va a tener pronunciamiento sobre eso. Marcelo Colombo, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, fue muy concreto, una frase que realmente trascendió, que es: cualquier reforma económica tiene que ser con la gente adentro, no con la gente afuera. Ahí no hay una caracterización, hay una valoración política explícita. Dijo, la reforma, exactamente lo que dijiste. Reforma económica, perfecto, con la gente adentro. Y después dijo otras cosas, con la gente adentro, y nosotros, hablando por los obispos, no podemos hacer oídos sordos a lo que vemos y escuchamos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Los obispos cómo reciben eso? ¿Es un orden de qué? No es una orden, es un encuadre de quien ellos eligieron como presidente por votación hace 5 días. Y dice, bueno, mire... No podemos ser presidentes. No podemos O sea, corrernos. Con la gente adentro y nosotros con la gente sería la Exactamente. síntesis. Sí, eso. sí, es eso. Y, digamos, y además hay cuestiones simbólicas, ¿no? O sea, hoy cerró la asamblea de la conferencia Colombo hablando en Luján, en la Basílica de Luján, y hace una referencia. Dice, se refiere a su formador. Cuando dice su formador, ¿de quién está hablando? Está hablando del obispo Jorge Novak. El obispo Jorge Novak fue uno de los pocos obispos católicos que enfrentó la dictadura. Murió en el 2001, militante de derechos humanos, un hombre que frontalmente se pone del otro lado de la dictadura. Tiene que hacer un laburo difícil adentro de la Iglesia, porque la Iglesia, de la jerarquía de la Iglesia, porque era muy proclive a la dictadura. Entonces, digo, Colombo dice, bueno, el que me formó es este, y yo aprendo de lo que él me dice. Digo, cuando habla Colombo y dice cualquier reforma económica tiene que ser con la gente adentro, parece hablarle directamente al gobierno de Milei. No lo mencionan a Milei, pero parece hablarle directamente a su política. Ese es un estilo muy eclesiástico. Muy eclesiástico, un arte. Claro. Es un gran arte. Ahora, el gobierno que le contesta a todo el mundo y que dice cualquier cosa de todo, no se mete con la Iglesia, o por lo menos no se ha metido todavía con la Iglesia, que lo confronta de esta manera cada vez más. ¿Por qué? ¿Qué tipo de vínculo puede ocurrir ahí? No, yo creo que por ahora no lo enfrenta. Yo creo que el gobierno tuvo, acuérdense, aquellos primeros cruces con el tema justicia social, las discusiones con lo que el Papa dice. Claro. Después puso el pie en el freno y dijo, no, bueno, con esto mejor no pelearse. Yo desconozco las razones que tiene el gobierno para no pelearse, pero está claro que bajaron los decibeles y el Papa le sigue diciendo cosas, el Papa sigue planteando cosas en esto también, es muy el estilo por elevación. No te digo a vos, pero para que lo escuches vos, ¿no? Claro. Me comentaste hace unos días un mensaje que el Papa Francisco da a jueces de Uruguay en el marco de las elecciones. Sí. ¿Qué decía, más o menos? Y lo que decía es, el Estado es cada vez más necesario y sin justicia social no se puede salir de la pobreza. Ahí va lo que decía, le hablo a otro, pero te estoy hablando a vos. Y además lo hizo frente a un grupo, un colectivo de jueces que preside la COPAJU, un grupo de jueces panamericanos, a la que preside un juez argentino, que es Gallardo, que además él lo incorpora dentro de la Pontificia Academia de Ciencias y le crea un instituto que se llama Fray Bartolomé de las Casas, cuya figura principal, ¿quién es? Eugenio Zaffaroni. Digamos,
Este es el... Pero además, perdona que te interrumpa, por lo que preguntabas vos, Fer, antes. Si vos llamás al Instituto Fray Bartolomé de las Casas, el tema indígena algo te importa, ¿no? No, claro. Primer defensor de los indios, claro, de pueblos originarios, como no se llamaban en ese momento. Claro. Nos trajiste siglo XVI. un documento que para esta charla te parecía importante. ¿Qué es? Y creo que podemos ir compartiendo un fragmento. La conferencia episcopal, nuevas autoridades, le manda una carta al Papa. Sí. Una carta en la que dice, bueno, nos eligieron, estamos acá y, digamos, estamos a disposición, vamos a decir... Frená ahí, Agus, gracias. A ver, nos detallaste un párrafo. Si querés leerlo, nosotros lo estamos viendo. Si querés leerlo vos, porque vos dijiste, miren esto. Claro, dice... La carta refiere a un documento reciente del Papa que se llama en latín, se dice Dilexis Nos, es decir, es la caricia, el amor, ¿no? Sí. Es un documento sobre el amor humano y el amor divino. Sí. Y dicen, bueno, eso fue un regalazo, le dicen los obispos. Entonces, en un momento, dice, nos significa una verdadera caricia al corazón. Y el párrafo siguiente dice, caricia y ternura que andamos necesitando experimentar nosotros, los obispos, para transmitir a nuestra gente, muy golpeada por la pobreza, la inseguridad, la falta de trabajo, la incertidumbre. Y agrega, aunque también hay que reconocer que esos más sencillos, más vulnerados, más olvidados, son verdaderos maestros de maestros y maestras de esperanza de ir para adelante. Entonces, ¿qué hacen? Los obispos dicen, le escriben al Papa. ¿A quién más le voy a escribir siendo obispo? Claro. Ahora, entérense, este es un documento público en el que dice, mirá, Francisco, ¿sabés qué está pasando? La Argentina está pasando esto. Hay gente que está pasando hambre, hay gente que está pasando pobreza, que tiene angustia. No, pero además el tema de jubilados y el tema de los enfermos que no reciben medicación es una cosa, parece... Eso pero es como la falta de compasión con los seres más débiles. Estamos de acuerdo. Eso es una cosa que la Iglesia la tiene que... Y la sintetizan en un párrafo dirigido al Papa. Si hacen un documento y dicen, denunció, no, nosotros le contamos a nuestro Papa, le contamos lo que está pasando en la Argentina. Y nos trajo una foto Washington Uranga también. Vamos a compartir esa foto y nos va, insisto, es una clase de aprender a leer a cómo habla la Iglesia, de cómo habla la Iglesia en términos políticos. ¿Qué estamos viendo? ¿A quiénes estamos viendo? Estamos viendo al obispo Braida, Dante Braida, elegido esta semana como un nuevo presidente de Pastoral Social. Pastoral Social es la comisión que se dedica al diálogo con la sociedad. Bien. Braida, que tiene contacto con todo esto que detallaba el comunicado. Como el ministro de Acción Social, digamos. Más o menos. Claro. Ese obispo, que es el obispo de La Rioja, el mismo día en que lo eligen, publica en su web oficial un reportaje oficial que le hacen para... La cabeza de ese reportaje es una foto que Braida tiene. Esa foto. Con Coca Cornejo. ¿Coca Cornejo quién es? La viuda de Wenceslao Pedernera. Y explico. Wenceslao Pedernera es uno de los laicos mártires asesinados con el obispo, por la dictadura militar, junto con el obispo Angelelli, hoy beato. Sí. Wenceslao Pedernera también lo es, asesinado en 1976. Para quien quiera leer. Y además, Braida dice, en ese reportaje, que claramente es oficial, dice, mi espejo, mi paradigma es lo que Angelelli ha hecho en su momento y por el que fue víctima y por eso lo asesinaron. Si pudiéramos entrevistar a Marcelo Colombo, quizá prontamente podamos hacerlo, y le preguntáramos si la descripción y la caracterización del momento es tan brava. Y como lo que dice Fer Cerolini, dice, no se le dan medicamentos a las personas que tienen padecimientos muy grandes, la situación de jubilados y jubiladas, el 60%, creo que me quedo corto, de pibes y pibas por debajo de la línea de la pobreza. ¿Por qué no hacen más? ¿Qué diría la Iglesia en función de cómo históricamente se posiciona? No sé qué te contestaría Colombo. Lo que digo es, ¿por qué no hacen más? Ellos creen que hacen lo que
pueden hacer con las condiciones que tienen. Además tampoco Es te decir, tendrías por qué enterar de lo que hacen, porque ellos tampoco van a salir y decir, bueno, no tengo por qué hacer prensa directa constante. La Iglesia tiene siempre como... No, pero salir públicamente en un momento así pesa. Bueno, sí, creo que van saliendo, tienen determinados momentos. Creo que buscan los momentos, creo que buscan las circunstancias. Uno puede estar más o menos de acuerdo en eso. Es lo mismo a la Iglesia que a la CGT, estamos de acuerdo, ¿no? No, pero están cambiando. Cuando están por irse, los que se están yendo a veces no quieren encarar una pelea cuando están votando. Digo, hay un montón de momentos que son internas de ellos que no hablan todos los días. Digo. Yo creo que evidentemente el estilo de Marcelo Colombo es un estilo un poco más confrontativo que el de Ojea. Hay un hecho, el 10 y 11 de diciembre se reúne la comisión permanente, que es como la comisión más importante porque tiene representación regional de los obispos, que se reúne entre asambleas. Siempre en diciembre, cuando pasa esto y hay cambio de autoridades, van a pedirle una audiencia al presidente. El pretexto es el saludo navideño. Ahí se hablan muchas cosas. A ver, esto me interesa. Agendas próximas a tener en cuenta. Este pedido de audiencia al presidente y el saludo navideño, ¿qué más hay por delante? No, y la comisión permanente, porque la asamblea estos días pasaron toda la semana votando. Se votaron 22 comisiones episcopales, es decir, había que votar la presidencia, la comisión ejecutiva, las 22 comisiones episcopales, con sus presidentes, más todos los miembros de las comisiones episcopales. Pasaron votando. Ahora, miremos cómo es la conformación de la comisión ejecutiva. La comisión ejecutiva es Colombo, arzobispo de Mendoza, pero está Ángel Rossi, cardenal, que es el vicepresidente primero, y está el obispo de Jujuy. Rossi es un hombre también que si uno revisa sus documentos, sus declaraciones, muy cercano a la gente, es un jesuita además, al que además Francisco lo acaba de hacer cardenal. Y el secretario general es un obispo auxiliar de San Isidro. Yo no lo conozco personalmente, pero todos me dicen que es un hombre muy, muy cercano a la gente. Y hay otra cosa que está pasando, la mencionó hoy también Colombo en la homilía en la Basílica de Luján. Está cambiando el perfil, Francisco cambió el perfil. Hay obispos muy jóvenes. Si en este país los obispos tenían 60 años, 70 años, ahora hay obispos de 40 y pocos años, y hoy lo dijo Colombo, dijo, nos está enriqueciendo el diálogo intergeneracional. Los más jóvenes tienen... Ese me parece que es otro dato también, ¿no? El presidente de Cáritas es Gustavo Carrara. Gustavo Carrara es el obispo villero, auxiliar de Buenos Aires, y también para ser en el obispado es un obispo joven. Digo, me parece que hay algunas cosas que se están modificando y hay que ver qué pasa frente a la realidad. Además hay cuestiones como presencias como el trabajo, recién preguntabas vos, bueno, ¿dónde se ve? Bueno, por ejemplo, hay obras como El Hogar de Cristo, que es un trabajo en barrios populares, trabajando con jóvenes, el tema de la droga, que son muy a fondo, muy sobre la piel de las situaciones que son más críticas, ¿no? Washington, gracias por haber venido. Lo decimos siempre, pero quiero decirlo una vez más y sé que compartimos un tipo muy valioso para leer cosas que a veces nos pasan inadvertidas o no se le prestan tanta atención. Así que gracias por eso y ojalá vuelvas pronto. Cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir, QR. Hacemos una breve pausa y enseguida estamos. ¿Con qué? Hoy se cumplen 7 años del hundimiento del Ara San Juan. Qué de agendas que tiene la Argentina y qué de agendas que en un episodio dicen tantas otras cosas del país que supimos construir. Con sus defectos y con sus virtudes, por supuesto. Así que a la vuelta de la tanda nos vamos a ocupar de eso.
Muy bien, seguimos en QR, vamos hasta las 11 de la noche por A24. ¿Querés cuidar tus ahorros si no sabes cómo invertir? Yo te recomiendo Banco de Joyas. Podés conseguir lingotes desde 1 gramo, pagar hasta en 12 cuotas, encontrarlos en la tienda online o acércate a su salón de Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. ¿Te interesaría invertir en oro de manera segura y sencilla? Te presentamos nuestros nuevos lingotes de oro 24 quilates. Aprovecha la preventa y empezá a invertir. Nosotros te ayudamos. Confía en Banco de Joyas. Se cumplen 7 años del hundimiento del Ara San Juan. Emilio Wagner, padre de Diego Manuel Wagner, está en línea. Emilio, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR saludamos. Un gran abrazo. Hola. Hola, gracias. Igualmente, Pablo, para ustedes también. Un gran abrazo. ¿Y qué significan 7 años del hundimiento? ¿Por dónde van los pensamientos? Uno imagina... Bueno, en realidad es intransferible la pérdida. Pero ¿por dónde van las reflexiones a 7 años del hundimiento? Recordemos, 1 año después fue encontrado el submarino. Mira, las reflexiones son las mismas que hace 7 años atrás, Pablo, porque estamos igual que hace 7 años. Para nosotros, para los papás, en especial para los hermanos, sus hijos, estamos igual que hace 7 años atrás, con la incertidumbre de no saber qué pasó con nuestros hijos, con la incertidumbre que uno tiene de querer saber, ¿viste? De qué pasó con nuestros seres queridos. Estamos igual, no ha cambiado nada. Uno espera que se haga justicia, la justicia que es muy lenta, como todo en este país, no actúa, y se busca por ahí... por otro lado, se busca por ahí echarle la culpa a la tripulación o a Pedro Fernández, el comandante del buque. Claro, como yo he dicho ya en más de un compañero tuyo, es fácil echarle la culpa a los chicos que ya no están o a la tripulación que no está. Y bueno, esa es nuestra incertidumbre. Queremos saber, como todo papá queremos saber. Y vemos que está todo muy estado, muy parado, muy frenado por la política, porque todo se frena desde arriba, desde la política. Es así. Emilio, ¿cuáles son los interrogantes más importantes que quedan por saber, para saber efectivamente qué pasó? Mirá, las hipótesis son muchas. Nosotros, las hipótesis que tenemos... para mí, claramente, no fue un accidente. Esto se tapó mucho, se escondió mucho, se informó a la sociedad mal por los medios. Nosotros que somos del interior y vemos todos los medios de Buenos Aires, veíamos como supuestos peritos, expertos que invitaban en los canales, hablaban... pero los verdaderos peritos que tienen que venir y hacer el peritaje, que son peritos extranjeros que tienen que venir, que realmente pueden hacer bien las cosas, no vienen. No, de parte de la justicia está todo muy lento, los peritos se niegan ya a venir, no quieren que pase lo mismo que pasó con el Ocean Infinity, que se trajo un buque acá a la Argentina, se gastó un montón de dinero para engañar a los familiares y a la población que estaban buscando el Ara San Juan cuando ya sabían del minuto cero dónde estaba el Ara San Juan. El Ara San Juan, desde el primer minuto, el gobierno y la Armada sabían dónde estaba, porque, como bien sabrán ustedes, ellos al principio decían de que había visto... había una sola comunicación con el buque y después se supo que fueron 7 comunicaciones y muchos pedidos de los chicos y de los tripulantes del Ara San Juan y de Pedro Fernández pidiendo ayuda por la flota de mar y pidiendo ayuda para que los ayuden. Porque no fue, como dicen, milésimas de segundo, una implosión, porque hubo un principio de incendio, pero nunca se fue claro. Al principio nunca se dijo que fue del día 14 y que el buque estuvo toda la noche navegando en superficie. Después
con los chicos durante horas navegando en un buque que no está adaptado para andar por superficie, navegando todo de noche porque no tenían un principio de incendio donde ustedes vienen saben lo que es un submarino. Un submarino es un buque totalmente cerrado que tiene que estar haciendo snorkel y limpieza de oxígeno y de aire continuamente. Y bueno, eso los chicos lo pudieron hacer con un incendio adentro, navegando toda la noche por superficie. Y bueno, todo eso se tapó, todo eso se ocultó, por eso nos tuvieron un año en vilo. Cuando se dijo que se había encontrado el submarino de la San Juan, ya hacía un año que ellos sabían dónde estaba y ya lo habían encontrado. Martín Granowski. Buenas noches, ¿cómo estás? Vos hablabas de la demora en la justicia. Hay una demora en la justicia, pero hubo otra instancia que funcionó más rápido, que fue la Comisión Bicameral Investigadora. Entre otros, recuerdo allí a quien era diputado que le impulsó en ese momento, que era el vicepresidente Guillermo Carmona de la Comisión Investigadora. Ustedes coinciden, y ahí lo que determinaron es que hubo responsabilidades políticas directamente. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Cómo lo recogen eso? La comisión investigadora realmente se formó para tapar todo lo que pasó con el ERA San Juan. Nosotros en la segunda bicameral que se hizo en Buenos Aires viajó mi esposa con mis hijos y mi sobrina, yo viajé en la primera. En la segunda que se hizo, fuimos nosotros de acá de Olavarría los que denunciamos la persecución y la falta de los mensajes que nos faltaban de los teléfonos, la fotografía de nuestros hijos, y que estábamos que teníamos los teléfonos intervenidos. Fue mi familia, fue mi sobrina y mi esposa lo que denunciaron eso. Y vos fíjate que a los que lo denunciamos, en ese caso estaba de presidente Aguad y quien hoy es el intendente de Mar del Plata, ellos nos dijeron... Claro, Aguad era ministro de Defensa. Claro, Aguad era ministro de Defensa. Y Montenegro, que hoy es presidente, intendente de Mar del Plata, estaba en la bicameral también como uno de los presidentes de mesa. Así es. Cuando mi esposa y mi sobrina le dice eso, de que nosotros veíamos que nuestro hijo había salido, él había formado el grupo de familia y había salido del grupo de familia y faltaban fotos de él, comunicaciones de él, y sentíamos y nos informaban que nos estaban espiando, porque a nosotros nos llegaron a informar que estábamos siendo escuchados y espiando. Nos decían todavía que nos cuidemos, con lo que decíamos, nosotros no lo podíamos creer. Era algo que no podíamos creerlo. Nosotros, ¿por qué a nosotros? ¿Qué podemos saber nosotros o entender nosotros lo que estaba pasando con el ERA San Juan? Bueno, uno con los años y después sacando conclusiones y estando un poco mejor, pudiendo razonar, pensar de otra manera, nos dimos cuenta el porqué. Era que se hizo todo ese espionaje hacia los familiares. Al principio uno no entendía. ¿Y cuál fue la conclusión que sacaron? ¿Por qué fue el espionaje? Por lo que podrían habernos dicho los tripulantes, nuestros hijos, de lo que podía haber estado pasando en el submarino ERA San Juan y lo que estaban haciendo en las navegaciones. ¿Qué trabajo y qué tarea estarían haciendo los chicos y por qué pasó lo que pasó? Y si a ver alguno de los chicos nos hubieran llamado cuando llamaron esa noche, hasta teléfonos celulares que se llamaron a amigos de los tripulantes pidiendo ayuda por la flota para que los vayan a ayudar. A tu criterio, ¿quién tuvo y cuál fue la responsabilidad principal? Sí, empezando por el presidente Macri, que era el jefe de las Fuerzas Armadas, y que él sabía lo que estaba haciendo el submarino ERA San Juan y la flota de mar, cuando Chile estaba con Inglaterra haciendo maniobras en el sur. No sé si ustedes sabrán, pero después de la Guerra de Malvinas fue el movimiento más grande de la flota de mar nuestra, fue en ese momento. Estaba toda,
o gran parte de nuestra flota de mar estaba haciendo maniobra, no estaba el submarino solo. Emilio, por último, ¿qué rol tenía Diego en el submarino? Y Diego estaba en la plana mayor del submarino. Era jefe de propulsión y electricidad del submarino. Emilio, te mandamos un abrazo grande a vos, a toda tu familia. Bueno, en un día como hoy no quisimos que pase inadvertido este muy trágico y triste aniversario y por supuesto el deseo que se haga justicia y que de alguna manera encuentren algo de paz con eso. Gran abrazo. Vos sabés que quería decirte unas palabras. Sí, Vos sabés claro. que nosotros nos sentimos muy solos, la familia en general de los tripulantes del Lara San Juan. Lo único que pedimos es justicia, que se sepa la verdad, que traigan los peritos extranjeros que tienen que traer, que se investigue como tiene que ser y que no sea, que quede esto como algo más que pasó en Argentina, como una tragedia, como la tragedia de la AMIA o como muchas tragedias que pasan en el país y los gobiernos las ocultan. Porque es lo que han hecho desde que pasó lo que pasó todos los gobiernos hasta el día de la fecha. Ni un gobierno ha hecho nada por llegar a la verdad. Es más, están haciendo lo imposible para tratar de ocultar lo que pasó realmente con nuestros hijos. Lo que no dicen es la verdad. Hasta ahora se han dicho todas hipótesis y entre ellos gente que nosotros vemos que van a los canales de televisión, como te digo, señores que se dicen expertos en la Armada o en la Marina y no se han subido nunca a un submarino, no tienen ni idea lo que es subirse a un submarino y ser submarinista. Es algo totalmente distinto a conducir un barco de superficie. Emilio, quería decir esto. Un abrazo grande y gracias por eso también. Que esté muy bien. Por favor, gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, 7 años del hundimiento del Lara San Juan. Un año después, por lo que cuenta Emilio, se cuenta que aparece, que se cuenta que se encuentra. Pero estas sospechas muy bien fundadas por parte de la familia de que eso ya se sabía mucho tiempo atrás. Y además, ¿quién no recuerda el momento, ¿no? ¿Cómo hemos vivido en lo personal? Ni hablar lo de la familia si el dolor es intransferible, pero recordamos perfectamente la búsqueda y la desesperación durante tanto tiempo. No, y además el tema de lo que tiene que ver con el mantenimiento en el Estado, ¿no? Porque ese buque había sido en un momento vuelto a poner en posibilidad de navegación, porque se había hecho un trabajo muy importante, pero eso tenés que mantenerlo constantemente. Así como estamos esto de cortar la obra pública y decir, bueno, ya está, ahora no se hace obra pública, no se pintan las rutas, no se tapan los baches, no se termina un puente que se estaba terminando, que se estaba para terminar. Esto genera problemas, pero lo que está funcionando también tenés que pensar, porque todo esto, bueno, podés tener, en ese momento era justamente, había habido una desaprensión con ese tema y ese buque no estaba en las condiciones óptimas. Y bueno, así estamos y no sabemos cuántas de estas cuestiones pueden estar pasando hoy, ¿no? Y estaba recordando el espionaje sobre las familias también, ¿no? Exacto. Que por el Poder Judicial fue caracterizado como legal, porque se suponía que generaba una amenaza o algún tipo de amenaza contra el propio presidente en su momento. Bueno, nos quedan algunos minutitos todavía. Siempre, cada vez que llega el verano, empezamos a ver algunos precios de las ganas que nos da de poder ir a alguna costa de nuestro país y ya a lujazo alquilar una carpa. Siempre lo fue. ¿Cómo están las carpas ahora? Fer, ¿te llamó la atención el dato? Yo traje el tema de las carpas porque resultó ser... Las carpas son el rubro que más ha aumentado en la costa a la hora de veranear. Yo, la verdad, me puse a estudiar el tema del pasaje en micro. Sí. Tiene unos aumentos que realmente me parecen hasta moderados, porque estaban el año pasado en 40.000 pesos y ahora están cerca de 53. 35, 40%. Es cierto que falta un poco todavía para... Van 4, son 200 lucas, ¿no? No, bueno, pero ya va el año pasado, eran 160 el año pasado. Quiero decir, el aumento para la inflación que hubo me llama la atención porque además tenés el componente nafta, que es una de las cosas que más aumentó. Entonces realmente por ahora los micros seguramente van a tener un acomodamiento para diciembre, pero hoy viajar a Mar del Plata todavía... Bueno, ahora, lo de las carpas, y es más, miré el tema también de los departamentos.
Hay algunos en el 80, primero quisieron ir más para arriba, no se lo convalidaron y dijeron vamos para atrás porque se van a ir todos a otro lado o no vienen. Ahora, lo de las carpas es impresionante. Están entre el 150% ahí. No puedo creer el número que estamos viendo, Fer. Bueno, esto era, en el 2023, la temporada, viste que hay gente que tiene casa, gente grande, jubilada, dice, bueno, me voy. Es lo mismo vivir en Buenos Aires que allá, me llego en diciembre y alquilo hasta marzo. Y el que va, tiene, sobre todo en Mar del Plata, tenés que tener un estacionamiento y ahora viste que hay lugares que están superpoblados en Mar del Plata. No tenés carpa, es complicado ir a la playa, tenés que andar viajando como loco. Bueno, pero mira el dato. Valía entre 800 y 1.200.000 pesos. Hoy pasaron a 2.700.000 y 3.200.000. Esto tiene que ver, están las playas del sur de Mar del Plata, que son las que están de moda, y está todo ese complejo que está en discusión entre la provincia y, y Montenegro, que quería que se lo devuelvan. Bueno, todo eso, esas son las otras playas que tienen una pileta, tenés un estacionamiento, bueno, pero son números que son 3 palos una carpa. 3 palos, bueno. Entonces te da que si lo alquilás por un mes, yo acá puse una carpa con estacionamiento y servicio, enero 1.900.000. Si vas solo enero. Y febrero 1.600.000. Y la sombrilla debe ser una sombrilla espléndida. No, pero esa sombrilla viene con... Sombrilla con estacionamiento. No, con lo mismo. Estacionamiento y los servicios son los mismos. ¿Metés el auto abajo de la sombrilla también o vos? No se sabe, claro. Bueno. Con esa guita por lo menos. Un palo 400 la sombrilla. Bueno, pero el palo 400 viene con el tema de que podés estacionar el auto y que podés ir a la pileta, lo mismo que el de la carpa. Lo que pasa es que capaz que es una persona sola o son dos y te dicen, che, una carpa que es para 4, para guardar la heladerita, todos nosotros no aguantamos la sombrilla. Te ahorraste 500 lucas, pero igual es un afano. Pero bueno, esos son los precios. Y estuve viendo en otras ciudades... Juntemos un par de sombrillas entre nosotros y... No, pero que además te vas a... digo, no en el caso de Mar del Plata, que es complicado, porque no es tan fácil en Mar del Plata acercarte hoy a la playa, que vos decís, no es privada, pero cuando... Está muy ocupada. Yo la última vez que me tocó ir... La verdad, la pasé muy mal en Mar del Plata. Salvo la cantidad de gente. Claro, entonces no, yo siempre voy a Miramar, la pasás fenómeno, es distinto. Te vas a Ostende o a Valeria del Mar, que voy también, y tenés un montón de lugar, podés caminar. Ahora, Mar del Plata, si no tenés eso, no sé dónde te metés. Entonces tenés que tener algo. Claro. Y si no, te la pasás viajando en auto 2 horas para ir y 2 horas para volver, porque ese camino sobre la costa, en temporada, no se puede hacer. Tenés que levantarte a las 6 de la mañana para hacerlo rápido y volver muy tarde. Entonces realmente es una necesidad la carpa o el lugar donde estacionar. No hacemos terminar el viernes indignado, Martín. Pero es una cosa de loco, pero te alquilás, si no te vas con la carpa tenés 15 días. Y esto es culpa de este... Viene mesa. No lo dice, no lo dice. Esto es culpa. No dijo que es culpa de este muchacho, ya me frustró. No, es culpa de este muchacho. Ahí está. Bueno. Acá hay gente. Gente está llegando, gente a las carpas. Nos vamos y gracias por haber estado aquí este viernes por la noche. Viene mesa de 4, no se vayan. Aquí en A24. Gracias, Martín. Abrazo grande, Fer. El lunes reincidimos. Por supuesto, el lunes feriado. Que tengan lindo fin de semana largo. Las voces de la semana para esto. Chao. El plan de estabilización es muy parecido al del 78. Lo dije, me putearon, el presidente se enojó, dijo que era un miserable. La idea de privatizar sigue estando vigente. Claro que para el tema de los convenios colectivos es un tema importante también para cualquiera, ¿no? Tanto para la gestión actual como para una futura gestión en la empresa privatizada, ¿no? Algunos quisieron alguna referencia con respecto al tema de la persecución política. Obviamente una persona que obviamente puede ganar las elecciones que vienen y puede ser la próxima presidenta del país. ¿La próxima presidenta? Puede ser la próxima presidenta, obviamente. Nosotros tenemos un modelo que empezó José Manuel de la Sota, Schiaretti, y yo creo que si Schiaretti hubiera sido presidente hoy estaríamos 10 veces mejor. Quinto, condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso. Como no me la pueden dar la piña, entonces hacen las cosas que hacen como las que hicieron hoy en Comodoro Pi. En la condena se incluye la prohibición de desempeño de cargos públicos, así que se convierte directamente en un caso de persecución político-judicial y finalmente proscripción. Se resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como jubilación de privilegio, que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo. ¿Por qué no le preguntan
al presidente de esta Cámara si Zulema Menem cobra o no cobra la pensión? Necesitamos formar líderes y evangelizarlos que lleven las ideas de la libertad a cada rincón del país y disputarle el campo de las ideas a la izquierda. La Corte va a ser quien tenga la última palabra. Yo no puedo emitir opiniones sobre un fallo que no nos ha llegado. Javier, I'd like to congratulate you on the job you've done for Argentina. Your speech was beautiful, but the job you've done is incredible. Make Argentina great again. You know, MAGA. He's a MAGA person. Claramente una reunión, digamos un encuentro entre dos personas que son amigos, se respetan y que tienen una gran afinidad y tienen una visión conjunta de cuáles son los caminos para las soluciones y mejorar la vida de todos los estadounidenses, los argentinos y el mundo. A Axel hay que defenderlo, cuidarlo, no hay que ni atacarlo ni limarlo. Es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde hicimos campaña por él, donde estamos orgullosos de la gestión que hace, donde debido a las políticas del gobierno de Milei va a tener y tiene muchísimos problemas que trata de resolver. Este proyecto propone eliminar el régimen de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el régimen más conocido como PASO, modificar la ley orgánica de partidos políticos y modificar el sistema de financiamiento de los mismos. La economía está al servicio del hombre. Evidentemente hay una apuesta fuerte a ordenar la economía, a ver cómo se gasta la plata, a priorizar los puntos de los gastos. Lo que sí es importante es que todo lo que sea reforma económica siempre sea con la gente adentro y no con la gente afuera. Absolutely, but also commercial, cultural, diplomatic and military. Thank you very much. Pretender que ciertas cosas no se han contado cuando sí se han contado, o que no se han discutido cuando sí se han discutido, o que se han meramente impuesto cuando en verdad se han debatido y fundamentado, significa ni más ni menos que eso, dar a ignorar algo. Ahora anda con Elon Musk, nuestro presidente de la nación. Doy cambio, 150.000 fotos con Elon Musk por una sola con una pyme bonaerense.